Este episodio no es para los que quieren sentir algo, es para los que están listos para caminar con autoridad, así en la tranquilidad, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este es el episodio 23 de Verdaderamente Libres, temporada 2, Parresía, derecho legal en el espíritu. Aquí hay misterios revelados, dimensiones eternas, y todos sean bienvenidos. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responden. Lo que callan los altares, hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo para recibir. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca, se revela en tu oído en este podcast. Hoy glorificamos a Dios porque podemos entrar en estos fundamentos legales. Yo sé que es la primera vez que muchos de nosotros vamos a escuchar acerca de fundamentos legales dentro de la palabra de Dios. No solamente, no estamos hablando de legalismo, estamos hablando de derechos que te da el Señor a través de su palabra. El fundamento legal base está en Hebreos 4:16. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos 4:16 y dice así: en el nombre de Jesús, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es que aquí la palabra confiadamente es clave. La palabra confiadamente no es poesía, no es emocional. La palabra confiadamente es jurídica. Esto quiere decir que estar confiadamente en Dios te da acceso a leyes espirituales que te otorgan gran bendición directamente de ese trono de la gracia. En el original griego, de donde viene la palabra confiadamente, viene parresía. Así viene. Es la palabra correcta en el original. Y la definición es la siguiente: parresía es libertad legal para hablar. Escuche esto, es libertad legal para hablar. Eso quiere decir que cuando tú te acercas al trono de la gracia, tú le estás otorgando al Señor que Él te pueda hablar a ti con libertad. Eso quiere decir, tú entras a la libertad de Dios y tú estás dispuesto a escucharlo. Pero también Dios te está otorgando a ti la parresía. Eso quiere decir la libertad legal para hablar. Eso quiere decir que tú tienes el derecho de acercarte al trono de Dios para expresarle a Él lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú necesitas, y Él te va a escuchar. Por gracia, ahorita vamos a adentrarnos en esto. Te da el derecho de acceso sin temor. Te da también seguridad basada en posición. ¿Cuál es la posición de la cual estamos hablando? En que tú estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos hablando de esa posición. Una seguridad que Dios te da al estar ahí sentado juntamente con Cristo. Y te da autoridad sin arrogancia. Te da una autoridad que no está mezclada con la arrogancia. Hay una libertad, hay una autoridad, hay una seguridad y hay un derecho, o hay derechos que Dios te da. Y no es atrevimiento humano, es derecho concedido por la obra de Cristo. La parresía no dice a ver si puedo entrar.
dice: entro porque me corresponde. Así es de que si hoy te sientes que no debes entrar o que no deberías de entrar, esa voz no viene de Dios. Dios nunca te abrió la puerta para luego hacerte sentir indigno. La puerta de Dios sigue abierta y tú sigues siendo hijo, y los hijos tienen derechos aquí en la tierra físicos. Por ser hijo de tus padres, tú tienes derecho de vivir en su casa, tú tienes derecho de que ellos te otorguen educación, pero cuando hablamos del ámbito espiritual, nosotros como hijos de Dios también tenemos derechos. A nosotros nos corresponde entrar a la presencia de Dios, porque Cristo ya pagó un precio completo. No pagó la mitad, Él pagó por nosotros un precio completo. Dios canceló la distancia que había de nosotros con Dios y nos acercó a Dios. Nosotros sí fuimos adoptados, pero luego fuimos reconocidos como hijos legítimos de Dios y con un acceso permanente. Es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y voy a entrar directo a la revelación número 1. No entras por emoción, entras por autoridad. Muchos crecimos pensando: si lloras mucho, tienes acceso. Si oras fuerte, tienes autoridad. Si gritas, Dios te escucha más. Así se nos enseñaba antes. Pero eso se confunde. Confunde intensidad con autoridad. Confunde emoción con acceso. Y confunde lágrimas con derecho. Porque la Biblia nunca enseñó eso. Ahora, en una corrección del Espíritu, el Espíritu hoy aclara algo clave. La emoción puede acompañar, pero la emoción no autoriza. La emoción no da autoridad. La autoridad de Dios en nosotros es la que autoriza. La emoción es una reacción del alma y la autoridad es una posición del Espíritu. La autoridad es una posición del Espíritu. Cuando Dios nos da autoridad para orar por un enfermo y que tengamos la seguridad que Dios lo va a sanar, es una autoridad dada por el Espíritu, porque estamos en una posición de hijos y entonces el Espíritu Santo nos permite movernos en esa herencia que Él nos ha dado. Movernos en el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, como dijo el Señor Jesucristo. Movernos haciendo mayores cosas aún de las que Él hizo, porque estamos en tiempo y forma. Estamos en una posición muy distinta, porque ahora nosotros nos movemos en la gracia de Dios, en la autoridad que nos dio el Señor Jesucristo a través del derramamiento de su sangre preciosa, la victoria que nos otorgó su resurrección y profundidades eternas en las cuales nosotros nos movemos. ¿Por qué la emoción no autoriza? ¿Por qué la emoción no nos otorga una autoridad? Porque las emociones suben y bajan. Las emociones nos hacen cambiar de parecer constantemente. Y el Señor nos llama a que seamos de un sí o de un no. Porque las emociones dependen de nuestro estado anímico. Porque nuestras emociones cambian con el cansancio. ¿A quién le cambian las emociones cuando se cansa? ¿Verdad que sí? Andas cansado y no, hombre, hasta parece que Chucky se te metió y que quiere salir. Se alteran con ansiedad o depresión.
¿Cuántos se alteran cuando tienen ansiedad? Yo me altero cuando tengo ansiedad. Es más, díganles que no hay coca a los que les gusta la Coca-Cola y van a andar bien enojados. Me dijo el primo de un amigo. Pero si el acceso dependiera de emoción, hoy entrarías y mañana no. Pero el acceso es estable y no emocional. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7: porque por fe andamos y no por vista. Así es de que la autoridad espiritual se ejerce. Cuando tienes autoridad espiritual, Dios te la da para operar en ello. ¿Qué es lo que te da la autoridad espiritual? Atención, si usted está en redes sociales y en algún tiempo estudió guerra espiritual y todo eso, hoy va a comprender realmente la esencia de la guerra espiritual, de las armas de nuestra milicia. Hoy vamos a conocer una sola arma de nuestra milicia, de las que son creadas para la destrucción de fortalezas. Esto quiere decir que la sangre de Cristo es parte de las armas de nuestra milicia, que no son carnales, pero que son espirituales y son hechas, otra vez repito, para la destrucción de fortalezas. Así es de que si hay algo, hay una fortaleza de adicciones, si hay una fortaleza de adulterio, una manera en la cual se puede romper es a través de las armas de nuestra milicia. La sangre de Cristo nos da autoridad. Pero escuche esto: la sangre de Cristo nos da autoridad cuando estamos ubicados en la posición de vida. Eso quiere decir que sí, a todos nos ha cubierto. Es más, todos estamos cubiertos por la sangre de Cristo, que es la que nos limpió del pecado. Todos, absolutamente todos, hasta los bebés que van a nacer, ellos ya nacen con la cobertura de la sangre de Cristo. Pero cuando hablamos de posición, esto quiere decir, cuando comprendes que tu posición no es abajo como un corderito solamente cubierto, sino que tu posición es sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, la sangre de Cristo deja de operar como una cobertura y empieza a fluir dentro de ti. Y te empiezas a mover en milagros, en sanidades, en profecía, en dones de ciencia, de sabiduría. Porque empezamos a tener una relación más profunda con Dios. Dentro de esa autoridad espiritual tengo que comprender la función actual de la sangre de Cristo cuando estoy en la posición correcta. Luego tenemos que comprender que el espíritu de adopción que clamaba Abba Padre deja de funcionar como una adopción cuando nosotros ya fuimos bautizados en agua, en el Espíritu, y estamos haciendo conforme la voluntad de Dios y logramos conectarnos. Nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Ahora soy llamado hijo legítimo. Dejo de ser un hijo adoptado. Ahora soy parte del reino. Tengo una herencia, bueno, tengo dos herencias, que lo hemos hablado en varias ocasiones. Dice la palabra de Dios que nosotros somos herederos y coherederos. Somos herederos como hijos. Como hijo de Dios yo recibo una herencia, pero nosotros tenemos una doble herencia, porque dice que además de que somos herederos con Dios, somos coherederos con Cristo. Eso quiere decir que las bendiciones que hay para Cristo vienen a nuestra vida, porque somos coherederos juntamente con Él. Pero además Dios nos da una herencia a cada uno de nosotros. Esto quiere decir que nos movemos en el Espíritu con una autoridad personalizada para cada uno de nosotros. Pero si solamente nos movemos como una adopción,
nos movemos con la autoridad que Dios le dio al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16: acerquémonos confiadamente. Y confiadamente no es lamentándonos y llorando. Acercarnos confiadamente es acercándonos sabiendo el por qué nos estamos acercando y qué es lo que vamos a recibir. El que se acerca confiadamente no se acerca esperando a ver qué recibe. El que se acerca confiadamente se acerca creyendo que lo que Dios puso en su corazón lo va a recibir de Dios. Le voy a dar dos escenas contrastadas. Primero voy a hablar de intensidad sin parresía, lo que le decía hace un momento, sin autoridad espiritual. Llora mucho, ora fuerte, grita, pero al final dice: no sé si Dios me escuchó, no sé si soy digno, me da miedo hablar así con Dios, no sé siquiera si llegó mi oración a Dios. Es mucha intensidad, gritos y todo, pero hay poca seguridad. Y número dos, sin involucrar las emociones, es ora con fe, en intimidad con Dios. Esto quiere decir, no necesariamente hay gritos, pero habla con claridad, descanso y certeza. Si usted está llamado al ministerio de oración, este tema es muy importante para usted. La claridad. Si usted sabe qué es lo que está orando, porque a veces ni sabemos lo que estamos orando. Si usted tiene la claridad de lo que está pidiendo, si usted tiene el descanso de que Dios lo está escuchando y Dios va a obrar, y usted tiene la certeza, eso es la seguridad de que Dios se está moviendo a su favor, a favor de lo que usted está pidiéndole, estamos hablando de una autoridad interna, una autoridad que viene del Espíritu, una autoridad que va a quitar toda la frustración. Va a dejar usted de pensar: no, pues es que yo oro y tengo años orando y no pasa nada. Va a poder comprender que es en descanso y en quietud cuando el Espíritu se mueve. Esto se basa en derecho legal en Cristo, porque descansamos al saber dónde estamos ubicados en Dios. Y esto tiene una conexión con la ansiedad espiritual. Esto quiere decir que muchos en algún momento de nuestra vida vivimos ansiosos porque creemos que tenemos que sentir algo para poder entrar a la presencia de Dios o subir a la presencia de Dios. Y forzamos nuestras emociones y pensamos: es que si no lloro no entro. Se culpan cuando no lloran y dicen: es que no lloré, no sentí la presencia de Dios, voy a esperar al próximo culto a ver si entro. Y estas emociones empiezan a provocar agotamiento. Vas a estar cansado durante la semana, frustración, vas a sentir casi llegaba y no pude, y vas a sentir inseguridad. Esto quiere decir que la inseguridad, la frustración y el agotamiento vienen en un punto cuando nosotros estuvimos a punto de conectar con Dios y no lo logramos. Y eso nos trae una tristeza interna, hablando espiritualmente. Internamente nos sentimos separados de Dios. Hay un ejemplo en Juan 11:41.
de este orden bíblico en el cual el Señor Jesucristo oraba. Y Jesús hablaba desde la certeza, no desde la emoción. Ahí en Juan 11:41 Él dice: Padre, gracias porque me has oído. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle esta mañana al Señor: gracias porque me has oído? Cada que usted ore, siga este modelo del Señor Jesucristo y dígale: Señor, gracias porque me has oído. Gracias porque estoy en un tiempo donde no tengo que gritar y hacer un show grande para que tú me puedas escuchar. Hoy yo puedo entrar confiadamente a tu trono. Hoy yo sé que al presentarme delante de ti está toda tu atención en las palabras que van a salir de mi boca. Aún dice la Escritura que Él ya conoce lo que saldrá de nuestra boca, pero es necesario que lo pongamos en palabras y que le digamos: gracias porque me has oído. No entro porque siento, entro porque tengo derecho de hacerlo. Si hoy no lloras, si hoy no sientes una emoción fuerte, si hoy oras en silencio, no estás lejos. Tal vez estás más cerca que nunca, porque estás aprendiendo a hablar con parresía, a hablar con la autoridad que te otorga la posición donde Dios te colocó. Hay personas que se la pasan toda la vida diciendo: es que yo no conozco cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Han escuchado alguna vez a alguien? Es que no entiendo a qué Dios me llamó. Yo quisiera entender qué es lo que Él quiere que yo haga. Yo le invito a que a esa persona que usted escuchó, mándele este audio. Y si tú me estás escuchando en este momento, quiero decirte que primero debes de encontrar esa posición que Dios te otorgó, donde a través de Jesucristo te hizo sentar juntamente con Él. Desde ese lugar de autoridad, desde ese lugar de misericordia y gracia, tú vas a poder ver desde la perspectiva en la que Dios mira y en la que Dios es influenciado por el amor del Hijo. Eso quiere decir que la parte humana que vivió el Señor Jesucristo aquí en la tierra es la forma en la que Él intercede al Padre y le dice: mira Padre, lo que está sintiendo es dolor, y el dolor es lo que lo está haciendo cometer tantos errores. Y a nosotros nos empieza a posicionar en un lugar correcto y podemos dejar de pensar constantemente en aquello que nos está atrasando de la predestinación que Dios ha diseñado para nosotros. Número 2, el miedo es señal de desconocimiento de posición. El miedo es señal de desconocimiento de posición. Lo que muchos creen es porque crecimos escuchando que hablar bajito es humildad. Es que yo, ¿verdad?, le venía a pedir. Que temblar es reverencia. Que sentirte más pequeño es santidad. Por eso cuando alguien ora con miedo, con voz temblorosa, con sensación de no ser digno, con inferioridad espiritual, muchos piensan que es humilde. Pero hoy el Espíritu Santo nos corrige esto y vamos a hablar de esta verdad espiritual. Eso no es humildad, eso es amnesia espiritual. ¿Por qué es amnesia espiritual? Porque te olvidaste de ti en Cristo. Eso quiere decir que tú pensabas que al acercarte a Cristo Él se iba a encargar de todo completamente. Y es que hay una parte de ti que tiene que moverse en Dios. Esto quiere decir que Dios a ti te ha dado una identidad en Él
que te lleva a que tú tomes tus decisiones, a que tú profundices, a que tú encuentres tu relación con Dios. Y decimos amnesia porque hemos olvidado la posición que el Señor nos ha dado como hijos. Incluso cuando se nos empieza a poner difícil la vida, lo primero que piensas es: necesito que alguien ore por mí. Y eso no es malo, es bueno que oremos los unos por los otros, dice la Escritura. Lo equivocado es cuando tú pides que alguien ore por ti porque piensas que esa persona tiene una relación más amplia con Dios que tú. Eso es inseguridad. Tu inconsciente piensa que tú tienes que ser como esa otra persona que tú admiras y en la cual confías, y no sientes la seguridad que Dios te está escuchando a ti. Ora tú con la confianza que Dios te está escuchando, y cuando lo estés haciendo, invita a otros a sumarse a esa oración que tú estás haciendo. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y este texto es directo y sin ambigüedades. Dios no da cobardía. Dios no te da temor paralizante. Dios no provoca que tu voz tiemble por miedo. Si eso aparece en la oración que tú tienes, no viene de Dios. Puede parecer reverente, pero si produce miedo, no proviene del Espíritu Santo. Es amnesia espiritual. ¿Qué es esto? Es cuando una persona ya fue limpiada, ya fue adoptada y ahora es reconocida como hijo o hija. Ya fue posicionado, pero ahora ora como si no. Tu espíritu sí está sentado en los lugares celestiales. Eso quiere decir, el Espíritu Santo que mora en ti sabe su posición, sabe dónde debe permanecer, sabe dónde están las respuestas a la situación a la cual le estás dando tantas vueltas en tu mente y tu corazón. Pero tu mente no recuerda esa posición. La mente no quiere entender que nosotros pertenecemos a los lugares celestiales. Por eso el alma toma el control de tus emociones. O sea, las emociones toman el control de tus decisiones. Por eso el miedo empieza a gobernarte. Por eso la seguridad que tú tenías se empezó a perder. Y la clave es dónde estás sentado. Efesios 2:6 dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La Biblia no dice te hará sentar, te sentará si te portas bien. ¿Verdad que no dice eso? Dice nos hizo sentar. Está hablando de un pasado consumado, algo que Dios ya hizo y lo sostiene en el presente. Esto significa que espiritualmente no estás abajo rogando, escuche esto, no estás afuera pidiendo permiso, no estás lejos temiendo, sino que estás sentado juntamente con Cristo. Ya no estás orando aquí a ver si tu oración sube. Ya no estás encerrado en tu casa a ver si tu oración se eleva. El lugar donde tú estés orando, sabes
que ahí Dios te está escuchando. Si yo estoy sentado juntamente con Cristo, y dice la palabra que Cristo está a la derecha de Dios, yo sé que espiritualmente, aunque yo estoy aquí frente a usted, yo aquí tengo a Dios que me está escuchando. Yo sé que mi oración, aunque la haga aquí, no va a pasar por un proceso de que a ver si sube y luego si pasa. Si yo logro que pase, después hay una guerra espiritual que los demonios no dejan que mi oración llegue. A ver, eso hoy en día, si usted tiene la seguridad de dónde está, no tiene por qué pasar. Si queremos seguir en la primer promesa o en el primer pacto, así funcionaba. Pero cuando Dios nos habla de un nuevo pacto, cuando Él nos dice que Él nos promete regresar, que lo recordemos a través de la cena del Señor, estamos hablando de un segundo pacto donde se abren todas las puertas, donde estamos sentados realmente en los lugares celestiales juntamente con Cristo, donde el Padre está atento a lo que nosotros escuchamos, porque es el Espíritu el que está intercediendo a través de Cristo, a través de esa posición que tenemos en Cristo. La oración ahora llega directa. Pero ¿qué pasa cuando no recordamos este principio? Perdemos la conciencia de posición. Nosotros mismos nos alejamos espiritualmente de Dios. La voz tiembla, empiezas a dudar, el cuerpo se encoge, empiezas a tener una inseguridad falsa. Es que yo no soy nadie. Y el alma se esconde. No, es que yo no soy digno. Y esas emociones te separan de Dios. Mencioné hace unos momentos que la arrogancia no son autoridad. Tampoco es irte al otro extremo de yo soy un guerrero y Dios me escucha porque yo aquí estoy. Tampoco es así. Es en quietud, es en la seguridad de la posición que me da. No porque sea o seamos los mejores o el mejor, o porque eso no tiene nada que ver. Es comprender el Evangelio desde su esencia. Y la esencia del Evangelio es lo que Cristo dijo, lo que Cristo prometió y lo que Dios distribuyó a través del Señor Jesucristo. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando revisé esto en el original, nos habla de parresía, nos está hablando de la posición correcta en el mundo espiritual. No hay condenación para los que siguen la obra del Señor Jesucristo. Profundizas aún más cuando no andas conforme a la carne. Esto quiere decir, no sigues con los criterios que mueven las emociones, sino que te mueves con los criterios que mueve el Espíritu. Sí, el Espíritu Santo forja criterios. Porque Él es el que nos enseña, Él es el maestro. Y cuando hay un maestro es porque alguien te está forjando y formando un criterio. Y cuando el Espíritu forja criterios, la culpa deja de gobernar.
la mala conciencia de la que hablamos hace unas semanas deja de operar en ti y en mí. Y la identidad vieja ahora es renovada constantemente. Y si la identidad vieja es renovada constantemente, es lo que dice la Escritura, que cambiamos nuestra manera de pensar y entonces cambia nuestra manera de vivir. Pero ahora es a través de los criterios que son forjados o que son formados por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Jesús es el modelo. Jesús habla con el Padre sin miedo, sin temblores, sin culpa, no por arrogancia, sino por relación. Y ahí es donde se escribe Juan 17:1. Nos habla, nos describe esta operación del Espíritu. Dice: en el nombre de Jesús, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La glorificación es un proceso que el Señor Jesucristo vivió. Y si pensamos en ello, usted no piense en el sufrimiento y el sacrificio, porque ese ya fue pagado. Pero sí piense en la glorificación que se obtiene cuando tú glorificas al Padre y Él te otorga la autoridad para poder bajar las leyes espirituales al mundo natural. Revelación 3. Parresía nace de la sangre y no del desempeño. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Este versículo es una declaración legal, no una sugerencia espiritual. La frase teniendo libertad no habla de sentimientos, ni de experiencia, ni mucho menos de un estado emocional. Habla de una condición ya establecida. La palabra usada aquí implica derecho legal de acceso. Derecho legal de acceso. Permiso legítimo y autoridad concedida. Y sí, la parresía depende de la posición en la que tú te encuentras en el mundo espiritual. Y no depende de tu desempeño. No depende del lugar en el cual estás sirviendo, o si estás en una posición en la que te ven o no. Depende de tu relación con Dios. Depende de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo, después de tomar vinagre, ahí en Juan 19:30, dijo: consumado es, significa pagado completamente, terminado legalmente y nada pendiente. Eso significa consumado es. Esa palabra de consumado es a nosotros nos otorgó una amplitud espiritual, diciendo: tú no debes nada, todo está terminado y está cerrado legalmente y nada está pendiente. Tu acceso viene por el Espíritu y no por tu esfuerzo. Yo recuerdo que en mi infancia era luchar, competir para tener una posición en el reino. Hoy en día es tener la naturaleza del Señor Jesucristo, avanzar conforme su voluntad, y la promoción viene de Él. La autoridad viene de nuestra relación con Él, de cuán profunda es nuestra relación con Él. Y esa posición no se ensaya, sino que se reconoce.
¿cómo podemos sanar la ansiedad espiritualmente? Porque la ansiedad es uno de los puntos más importantes que el enemigo usa como dardos de fuego. Por eso hago énfasis en esto. Muchos vivimos ansiosos en algún momento porque creemos que debemos de hacer más para entrar, o sentimos que no es suficiente, o nos culpamos cuando no sentimos alguna emoción o un escalofrío. Pero la autoridad espiritual elimina esto, porque comprendemos que no depende de nosotros, sino que depende del Espíritu. Y entonces la mente se calma, el cuerpo se relaja y permite que el Espíritu gobierne. Esto que estoy hablándole exactamente en este punto, le estoy hablando de un enfoque científico. Esto quiere decir que la ciencia nos dice que cuando nosotros tenemos confianza, suceden estas tres cosas: la mente se calma, el cuerpo se relaja y el espíritu gobierna. Eso quiere decir que esto es la medicina para la ansiedad, de acuerdo a la escritura y de acuerdo a la ciencia. La ansiedad espiritual muchas veces no viene de problemas externos, sino de orar sin autoridad. Eso quiere decir que nos presentamos en el trono de Dios con dudas, con una humildad malentendida, pero cuando oramos con la autoridad que el Espíritu Santo te dio en confianza, el cuerpo se relaja, la mente se aquieta, el espíritu gobierna y entonces se regula nuestro sistema nervioso. Y sí, la autoridad espiritual regula el sistema nervioso porque elimina la amenaza interna. La ciencia y la medicina dicen que el sistema nervioso funciona, o el cuerpo humano está diseñado para relacionar una sola pregunta. Fíjese cuál es: ¿estoy a salvo o estoy en peligro? Nuestro organismo y nuestra mente es lo que constantemente piensan: ¿estoy a salvo o estoy en peligro? Y la autoridad espiritual te da una certeza. Cuando una persona sin autoridad se enfrenta a una situación difícil, su cuerpo interpreta la oración como un riesgo. Escuche. Cuando yo oro sin la seguridad y sin la posición espiritual correcta, el cuerpo, la mente, las emociones van a detectar tu oración como un riesgo. Por eso aparece lo siguiente, escuche esto. Por eso aparece respiración agitada, voz temblorosa, tensión en el pecho, pensamientos acelerados y sensación de no ser digno. Eso quiere decir que el sistema nervioso científicamente está en un modo de supervivencia. Aunque tu cuerpo o aunque tú físicamente estés orando, tu cuerpo cree que estás siendo evaluado. Tu cuerpo percibe que estás siendo juzgado o rechazado cuando no oras desde la posición correcta. Por eso piensas que no mereces, o te da miedo, o buscas que alguien más lo haga por ti, la oración. Porque hay algo
que te hace dudar y dices, es que yo he cometido errores, es que pues la he regado esta semana, y vuelves a colocarte en la posición de alguien que ha fallado a Dios y no de alguien que ha sido perdonado. El sistema nervioso autónomo tiene dos estados principales: modo amenaza, que le dicen simpático, qué raro, ¿verdad? Y modo seguridad, que se le dice parasimpático. Nos trae calma, reposo, claridad y conexión. El modo seguridad es el que nos otorga el reconocer que estamos sentados juntamente con Cristo. Se activa un modo de una seguridad correcta en Dios. La autoridad es una conciencia legal de acceso. Usted comprende: tengo derecho, no estoy en peligro, no seré rechazado. Y el cuerpo baja la alerta, y entonces se eleva el espíritu. Y no porque el problema desapareció, sino porque la amenaza interna fue cancelada por el mismo espíritu que mora dentro de usted. Por eso nos dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente. Y esto es lenguaje de seguridad y no de riesgo. La sangre envía una señal al cuerpo. Cuando el espíritu entiende, entro por la sangre. El mensaje interno es: no hay juicio, no hay castigo, no hay amenaza. La respiración se normaliza, la mente se aquieta, y entonces el alma descansa y se cumple la palabra que dice que nuestra mente es llevada a la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo criterio humano, porque posiciona los criterios divinos. Dejemos que nuestro cuerpo baje la guardia. Deje que esa preocupación que lo mantiene o la mantiene en ansiedad baje la guardia hoy. Mientras usted no baje la guardia con esa preocupación o esa alteración, el espíritu que está dentro de usted y el Espíritu Santo que se está moviendo se va a repeler. Porque su mente está ciclada en que algo va a pasar, que algo va a salir mal, que usted se va a volver a equivocar, que va a volver a cometer un error, que lo van a volver a traicionar o la van a volver a traicionar. Deje que su cuerpo baje la guardia. Cuando dejas que tu cuerpo baje la guardia, es cuando empieza esa relación sobrehumana o espiritual, o esa relación profunda con Dios, donde comienzas a comprender el por qué las decisiones de Dios para con tu vida en el pasado. Ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos, escuche con atención lo que voy a decir, y si usted está de acuerdo, repítalo fuerte, no entre dientes, fuerte. Yo entro sin miedo a la presencia de Dios, porque la puerta fue abierta para mí. Hablo sin dudar, porque no estoy siendo juzgado. No me escondo, porque soy tu hijo, Señor.
No me minimizo, porque fui posicionado por ti. No pido permiso para existir, porque te pertenezco. Y tú anhelas que yo me manifieste como tú me diseñaste. Tengo derechos con Cristo. Y yo sé y estoy seguro que tengo derechos como tu hijo legítimo. El acceso tú me lo has dado. Y la seguridad ya fue establecida. Amén. Dele una ofrenda de alabanza al Señor. Quiero leerle un mensaje, una carta para usted que nos escucha y para usted que está aquí. ¿Le emocionan las cartas? A mí me gustan mucho las cartas y los paquetes que llegan a la casa, aunque yo sepa qué fue lo que compré. Me gusta abrirlos. ¿A usted no? Escuche con atención. Te hablé cuando estabas cansado, no para exigirte más, sino para recordarte dónde perteneces. No te llamé para vivir pidiendo permiso. Te redimí para caminar con la cabeza baja. No te redimí para caminar con la cabeza baja. No te limpié para que siguieras dudando de tu lugar. Y no te acerqué para que temblaras. Yo te senté conmigo para que descansaras. Has vivido demasiado tiempo hablando desde abajo, cuando yo te di un lugar arriba. Y te acostumbraste a orar desde la ansiedad, cuando yo te llamé a hablar desde la posición. Te moviste como invitado cuando yo te di derechos de hijo. Pero hoy rompo ese acuerdo interno que tú habías hecho. Hoy deshago la mentira que te hizo sentir menos. Rompo la inferioridad espiritual que no nació del cielo. Cancelo la vergüenza que ya fue juzgada en la cruz. Apago la voz que te acusaba cuando mi sangre ya había hablado por ti. Te dice el Señor: vuelve a tu lugar, no al lugar del esfuerzo, no al lugar del miedo, no al lugar de la exigencia. Vuelve al lugar de la parresía, de la autoridad. Vuelve al lugar de acceso. Vuelve al lugar donde tu espíritu gobierna y tu alma descansa. No te di autoridad para que la escondieras. Te di voz para que hables sin temblar. Te di acceso para que entres sin culpa. Y te di posición para que permanezcas sin huir. No te muevas por lo que sientes. Muévete por lo que ya establecí. Hoy afirmo tu postura. Enderezo tu espalda espiritual. Devuelvo firmeza a tu voz. Restauro la seguridad que perdiste cuando olvidaste quién eres en mí. Ya no hablas como huérfano. Ya no oras como acusado. Ya no te escondes como culpable. Quédate. No salgas del centro. No regreses al ruido. No te vuelvas a la prisa. Porque aquí estás a salvo. Aquí tienes derecho. Y aquí es donde tú perteneces. Y Dios te está escribiendo esto desde el trono de la gracia. Padre Santo, hoy, Señor, nos colocamos en la verdad de tu reino, Señor, y no en la mentira del alma. Hoy, Señor, cerramos la boca
de toda voz interna que nos dijo: no hables, no te acerques, no eres suficiente, mejor quédate atrás. Hoy rompemos la mentira de la inferioridad espiritual. Señor, rompe ahora toda identidad disminuida. Rompe ahora toda falsa humildad que se disfrazó de reverencia, pero que había nacido del miedo, Señor. Hoy, Señor, cancelamos el miedo heredado, el temor aprendido, la inseguridad espiritual transmitida por experiencias pasadas. Y por la sangre de Jesús, la culpa pierde autoridad, la vergüenza cae y la acusación se apaga. Hoy recibimos autoridad, no como emoción, sino como un derecho legal. Hoy recuperamos esa voz, Señor. Hoy enderezamos el espíritu dentro de nosotros. Hoy hablamos como hijos. Hoy entramos sin temor, Señor. Hoy no retrocedemos ni nos escondemos más, porque tú, Señor, estás con cada uno de nosotros. Amén y amén. Dele una ofrenda de alabanza a Dios esta mañana. Este fue el episodio 23 de Verdaderamente Libres, temporada 2, Parresía, derecho legal en el espíritu. Aquí hay misterios revelados, dimensiones eternas. Y recuerda que con Jesucristo siempre ganas, porque Él no solo te salvó, te dio voz, te dio lugar y te dio derecho. Tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría conocer un listado de derechos legales que tenemos en el espíritu? Y si tu respuesta es sí, no te pierdas el episodio extra que aparecerá solamente para ti que nos sigues en Spotify. Que Dios te bendiga. La verdad fue revelada. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca se revela en tu oído en este podcast.